Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es las cubiertas internas y externas del tabernáculo. Para realizar la salvación y santificación de su pueblo pecador, Dios debía habitar entre los hombres, tomando forma humana, encarnándose en la persona del Hijo, el Verbo eterno. Según la profecía, el Mesías vendría en el tiempo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en una joven virgen. De esta manera, como especial sumo sacerdote que podría ofrecer el sacrificio perfecto para expiar el pecado y propiciar al Padre justo y eterno, y por otro, como verdadero hombre santo y puro, podría ocupar el lugar de los pecadores y morir por ellos como víctima vicaria redentora. La obra salvífica de Jesús tenía el propósito de unir a todos los recipientes de la redención, haciéndole ser un solo tabernáculo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Todo ello en paz y amor fraternal. Las cubiertas internas y externas del tabernáculo nos hablan de todo lo mencionado. Veamos. Descripción de las cubiertas del tabernáculo. La primera cubierta hacía de techo del tabernáculo. Tenía 10 trozos de lino con los colores mesiánicos y querubines. Éxodo 26, 1 al 2. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines, de obra primorosa, de una misma medida. Los trozos estaban unidos en dos grupos de 5, formando dos grandes cortinas. Éxodo 26, 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Los dos grupos de 5 estaban unidos entre sí por lazadas y corchetes de oro. Éxodo 26, 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. La segunda cubierta estaba sobre la primera. Estaba formada por 11 cortinas de pelo de cabra. Éxodo 26, 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11. Y Éxodo 35, 26 dice: todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Este pelo de cabra daba lugar a un tipo de lana, como la lana de cachemir, conocida en nuestros tiempos por ser de alta calidad y también de alto precio. Pues bien, aquel pelo de cabra quedaba eh, tratado y preparado como una especie de hilo que se usaba para hacer prendas de alta calidad, como en este caso la segunda cubierta del tabernáculo. Las cortinas formaban dos grupos, uno de 5 y otro de 6, formando dos grandes cortinas. Éxodo 26, 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Los dos grupos estaban unidos entre sí por lazadas y corchetes de bronce. Éxodo 26, 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Llamo vuestra atención a esto que se repite una y otra vez. Muchas partes formando una sola cubierta, tanto en el primer caso de la cubierta primera como en el de la segunda. La tercera cubierta era de piel de carnero, teñida de rojo, y la cuarta de piel de tejón
en su condición natural, del color propio del tejón, y ambas estaban sobre las dos primeras. Éxodo 26, 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Con las distintas cubiertas, una sobre la otra, se formaba una capa gruesa que daba peso, fortaleza y protección al conjunto del edificio de santuario. Eran fáciles de quitar, de almacenar, de transportar y de volver a colocar. Después de esta descripción material de las cubiertas del tabernáculo, pasemos a ver el significado de las cubiertas que formaban el exterior del tabernáculo. El tabernáculo es símbolo de la encarnación del Cristo Redentor venidero, que hace habitar a Dios entre su pueblo para redimirlo y santificarlo. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Hijo de Dios habitó entre los hombres como un tabernáculo vivo y perfecto. En Hebreos 9:11 se nos dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y en Mateo 1:23 se nos dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por tanto, el santuario, el tabernáculo, todo él, y concretamente en este caso estamos hablando de las cubiertas, eran símbolo del Cristo venidero que habría de venir para habitar entre los hombres. El Hijo es el Verbo de Dios, que plantó su carpa o tienda entre los hombres. Es interesante ver cómo en distintas versiones de la Biblia aparece explicado este asunto. En la Biblia Reina Valera del 60, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta versión de la Biblia se traduce la palabra original por habitó entre nosotros. En la Biblia textual, Juan 1:14 dice así, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra original, tabernaculizó, es la palabra que la Reina Valera del 60 traduce por habitó entre nosotros. Decirles que en la versión interlineal griega y española encontramos esta idea y espero que al tenerla delante de vosotros en este momento, en vuestra pantalla, os fijéis en lo que acabamos de decir. Leed con atención las palabras castellanas, obviamente, pero veréis cómo entre medio de esas palabras castellanas se nos dice que Jesús, el Verbo, habitó en tienda en nosotros. El Verbo, el Hijo de Dios eterno, habitó en tienda, tabernaculizó, habitó entre nosotros. Por tanto, esta idea del Antiguo Testamento de plantar la tienda entre los hebreos, algo común, era una forma de hablar, significaba habitar temporalmente en un lugar hasta seguir el peregrinaje. En Génesis 12:8, por ejemplo, se nos dice que se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda.
Y en Génesis 13:18, Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre. Y en Génesis 26:25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Plantar la tienda en un lugar era residir allí temporalmente. De ahí que la Biblia utilice esa expresión para hablar de la venida del Hijo de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la encarnación del Hijo de Dios se produjo en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, con el propósito de la redención. Gálatas 4, 3 al 5. Nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios vino y plantó su tienda entre nosotros, su tabernáculo, es decir, habitó entre nosotros. El fin único y último de la encarnación era la muerte del Cristo en el altar de la cruz. Así como en el Antiguo Testamento, el fin del tabernáculo era ofrecer el sacrificio de la víctima propiciatoria por los pecados del pueblo. En Filipenses 2, 5 al 8 se nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es muy importante, lo que acabamos de decir. No sé si os habéis dado cuenta, pero debo de aclararlo y debo de repetirlo. El fin único y último de la encarnación era la muerte del Cristo en el altar de la cruz. Dios quiere que pongamos nuestra fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. El diablo, Satanás, está muy interesado en que las personas, al pensar en Jesús, fijen su atención en cualquier episodio de su vida. Por ejemplo, el nacimiento, la niñez, cualquier aspecto de la vida de Jesús, para distraerles de mirar a la muerte de Cristo. Jesús vino con el propósito de morir en la cruz por nosotros. Acabamos de leer en Filipenses 2, 5 al 8, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el gran propósito de la encarnación, la muerte del Verbo, la muerte del Hijo, la muerte del Mesías. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos siempre. Es como, y os voy a poner un ejemplo, es como si admirásemos en un acto salvador, por ejemplo, un bombero que va a una casa que se está quemando y salva a las personas que estaban en esa casa. Y es como si nosotros admirásemos y recordásemos de por vida el momento en el que el bombero llegó a la casa que se estaba quemando, se bajó del camión y se puso a preparar aquellos materiales que iba a usar en el rescate. Extender la manguera, colocar la escalera. Y toda la vida recordásemos el evento de la llegada del bombero. ¿Cuándo vino?
y aparcó el camión, sacó la manguera, la extendió, preparó todas las cosas relativas a la obra que iba a hacer. Y eso fuera todo lo que recordásemos de aquel suceso. Cuando deberíamos de recordar que gracias a que el bombero subió por la escalera, entró por la ventana a riesgo de su propia vida, nos cargó sobre sus hombros y nos bajó por la escalera salvándonos la vida. Esto es lo que tendríamos que recordar, que el bombero nos salvó la vida. No que vino, aparcó, no que vino y el coche que traía, el camión que traía era muy bueno, muy bonito, o que la manguera era de alta calidad, cualquier cosa vinculada al momento de su venida, sino que tendríamos que recordar la gran obra que hizo salvándonos de la muerte segura del incendio. Por tanto, el fin último de la encarnación era la muerte del Cristo en el altar de la cruz. Y eso es en lo que tenemos que fijarnos. Eso es lo que tenemos que recordar siempre, permanentemente. Y las distintas cubiertas del tabernáculo hablaban de la imagen, del carácter y de la obra del Mesías. La cuarta cubierta, la más exterior, oscura y sucia, porque estaba en contacto con el polvo del desierto, habla de la ausencia de atractivo de Jesús para el mundo. Ya decía el profeta Isaías, en Isaías 53, 2 al 3, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en 1 Corintios 1:18 se nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mundo no quiere pensar en la muerte de Cristo porque le parece al mundo que es como un fracaso. Morir parece que es un fracaso, es un final triste. Y la gente, de hecho, prefiere ir a los nacimientos, a los actos festivos, cumpleaños y otro tipo de cosas, pero no le gusta tanto ir a los funerales. Pensar en la muerte de Cristo para algunos es algo que no les es agradable. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pensar en la venida del Mesías como un hecho que debía de culminar en la cruz, para muchos es locura. Por eso vemos en nuestros tiempos que la gente, aún la gente incrédula, prefiere celebrar la Navidad como una fiesta feliz del nacimiento de Cristo, prefiere pensar en eso que en todo lo relativo a la muerte de Cristo. Aún la gente incrédula, aún gente de otras culturas y religiones no cristianas, celebran y prefieren celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y, por supuesto, no la muerte de Cristo. No pensar en la muerte de Cristo. Por tanto, la cubierta de tejón de color oscuro nos hablaba de que Jesús no tendría atractivo para el mundo. Y no tendría atractivo para el mundo por su obra redentora, por la palabra de la cruz. La tercera cubierta, roja, teñida de rojo, carmesí, nos habla del sacrificio vicario y salvífico de Cristo. En Isaías 53, 6 al 7, se nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero.
El Mesías vino a cargar con nuestros pecados, a cargar con nuestros pecados. En Romanos 5:8 se nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. He aquí la obra maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesús. Tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros. La segunda cubierta, que era blanca, habla de los efectos del sacrificio de Cristo en los redimidos. En 1 de Juan 1, 7 y 9 se nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todas las personas que están en Cristo, que están cubiertos por Cristo, tienen el perdón de pecados. Dios les ha perdonado sus pecados. Pero, como dice el texto que acabamos de leer, es necesario confesar los pecados a Dios. No se confiesan los pecados a un hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un hombre pecador no puede perdonar los pecados de otro hombre pecador. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados porque solo Cristo murió por ellos en la cruz. Es a Cristo hay que confesarle nuestros pecados para que Él, con su sangre, con su sacrificio, nos limpie de todo pecado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados y nos trae paz con Dios. Y la primera cubierta, la más cercana al santuario, la que hacía de techo del tabernáculo, porque es la que se veía estando dentro, tenía los colores mesiánicos, de los cuales hemos hablado en distintos momentos ya: blanco, azul, púrpura y carmesí. Estos colores nos hablan de la unidad de Cristo y de su iglesia, formando un cuerpo. 10 partes unidas entre sí formando una sola cubierta. Hemos visto antes. Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquellas cubiertas podían haberse hecho de una sola pieza. Sin embargo, el Señor quiso que fueran hechas de distintas piezas unidas entre sí, para hablar de que en Cristo los redimidos forman una unidad. Efesios 5:23: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Todos los redimidos somos con Cristo un cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por tanto, las distintas cubiertas del tabernáculo nos hablaban de el aspecto de Cristo para el mundo. Sería rechazado. Nos habla de la redención de Cristo, de la sangre de Cristo. Nos habla de la santidad que produce Cristo en sus redimidos. Y también nos habla de la unidad del pueblo de Dios. Los corchetes de oro y de bronce que unían las partes de las cubiertas nos hablan de los vínculos que unen a los redimidos entre sí, formando un cuerpo. Los corchetes de oro
nos hablan del espíritu de paz que une a los redimidos con Dios. El oro en la Biblia es símbolo de la divinidad. Y estamos unidos, los creyentes, los redimidos, por el Espíritu Santo. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 1 Corintios 1:10. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los creyentes, independientemente de nuestra condición social, cultural, de nuestro sexo, independientemente de cualquier cosa, somos uno en Cristo. Estamos unidos en Cristo por el Espíritu Santo. De esto nos hablaban los corchetes de oro. Y los corchetes de bronce, que como recordarán, hablan de la fuerza, el bronce era símbolo de la fuerza, nos hablan de la fuerza de la fe que une a los cristianos entre sí. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y en primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por tanto, los creyentes estamos unidos por el Espíritu Santo, estamos unidos por la fe en Cristo. Y los lazos, finalmente los lazos que unían las distintas partes de las cortinas, nos hablan del amor de Dios que une a los hijos de Dios en la paz y en la fe. En Colosenses 3:14 se nos dice que sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en 1 Corintios 13:2-3 se nos dice que si entendiese todos los misterios, si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Por tanto, la unión entre los creyentes, entre los redimidos, queda perfectamente establecida mediante el poder del Espíritu Santo, mediante la fuerza de la fe y sobre todo mediante el amor que es el vínculo perfecto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las cubiertas internas y externas del tabernáculo. Y en primer lugar vimos una descripción de las cubiertas del tabernáculo. La primera cubierta, techo del tabernáculo, tenía 10 trozos de lino con los colores mesiánicos y querubines, en 2 grupos unidos entre sí por lazos y corchetes de oro. La segunda cubierta, sobre la primera, estaba formada por 11 cortinas de pelo de cabra en 2 grupos unidos entre sí por lazos y corchetes de bronce. La tercera cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, y la cuarta de piel de tejón, estaban una sobre la otra, sobre las 2 primeras, dando fortaleza y protección al conjunto. Y todo esto tenía un significado. Y también lo vimos el significado de las cubiertas que formaban el exterior del tabernáculo. El tabernáculo es símbolo de la encarnación del Cristo Redentor venidero, que hace habitar a Dios entre su pueblo para redimirlo en la cruz en el tiempo establecido por él. Las distintas cubiertas del tabernáculo hablaban de la imagen superficial o profunda que el hombre puede tener del carácter y de la obra del Mesías. Los corchetes de oro y de bronce que unían las 2 partes de las primeras cubiertas nos hablan de los vínculos de paz, fe y amor que unen a los redimidos formando un cuerpo. Espero que el estudio de las cubiertas del tabernáculo te haya hecho pensar que solo en Cristo hay salvación, te haya hecho pensar que es Cristo quien vino a este mundo para darnos salvación por su muerte, y que si
tú ahora estás en Cristo, estás en paz con Dios, tienes el perdón de pecados y la vida eterna, y estás unido a otros cristianos, formando la iglesia o cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este simbolismo maravilloso que el tabernáculo tenía con respecto a nuestra salvación. Gracias por la obra de tu Hijo, por la salvación, por ese acto tan importante que Él hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en Él y nada más que en Él, y a creer en su muerte y resurrección como aquello que nos salva, aquello que nos redime, que nos da paz contigo y nos conduce a tu presencia. Que ningún otro acontecimiento de la vida de tu Hijo eclipse el hecho de creer en Él y estar en Él. Gracias también por la salud que nos das, por el cuidado que tienes siempre de los enfermos y también de aquellas que están esperando un hijo. Bendice a todos tus hijos y guárdanos, Señor, del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.